Hola a todos y bienvenidos una vez más a otro video de robótica educativa. En este caso pues vamos a tratar el tema del relé. Acá podemos ver tanto su símbolo para dibujo electrónico y del lado derecho podemos ver cómo se ve él físicamente. Bueno, ¿qué es un relé? El relé es un dispositivo electromecánico que funciona como un interruptor controlado por un circuito de baja corriente para activar otro de alta corriente. Bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es un dispositivo electromecánico? Se están preguntando. Un dispositivo electromecánico es aquel que a través de un pulso de corriente genera un movimiento físico. ¿Qué sería un dispositivo eléctrico? Un interruptor eléctrico. Un interruptor eléctrico generaría un pulso o recibiría un pulso de corriente y este a su vez haría algún cambio dentro de un circuito, pero nosotros a simple vista no podemos verlo. Nosotros no podemos ver el voltaje, no podemos ver la corriente, no podemos ver los electrones viajando en un cable. Y ahora, ¿qué sería entonces un interruptor mecánico? Un interruptor mecánico es el que pues modifica el circuito con respecto a un movimiento físico que se puede ver. Un ejemplo de este sería un interruptor de luz, el de la casa. Cuando prendemos y apagamos la luz, esto es un interruptor mecánico, nosotros mismos lo oprimimos y este es un movimiento que podemos ver que sucede. Ahora, ¿para qué funciona? Hay situaciones en las que necesitamos prender, activar algún dispositivo que necesita alta corriente, muy alta corriente o muy alto voltaje, y pues esto es peligroso para nosotros. Entonces para esto creamos un circuito de control. Entonces este circuito de control lo que va a hacer es que en magnitudes mucho más bajas, o sea menos peligrosas para nosotros, podemos interactuar con el circuito y controlarlo, y a su vez el relé va a permitir el paso de la corriente de circuitos de muy alta corriente sin tener el peligro de que nos afecte a nosotros. ¿Sí? Dos temas importantes antes de seguir para conocer el funcionamiento, cómo es por dentro. Primero necesitamos saber qué es un electroimán. Un electroimán, pues a todos sabemos que es un imán, ¿no? Tiene cargas que atraen o repelen otras cargas. Entonces, un electroimán consta de un núcleo que tiene que ser de un objeto conductor magnético y una bobina y por supuesto pues la fuente de voltaje que nos va a proveer la corriente eléctrica. Se hace este arreglo de embobinado, esto se le llama embobinado, esta sección de acá. Entonces, entre más alto es el voltaje, la corriente que provee la pila, con más fuerza este electroimán que fabricamos va a atraer los objetos. ¿Sí? Y un pulsador, ¿qué es un pulsador? Un pulsador sería, por decirlo así, como ese dispositivo o interruptor mecánico. En este caso permite el paso de la corriente de esta sección a esta sección, nomás oprimiendo el botón rojo que está en la parte de arriba. Como podemos darnos cuenta, es un movimiento que se ve físicamente, podemos verlo y generarlo nosotros mecánicamente, o sea con nuestras manos. Entonces por consiguiente es un interruptor mecánico, y esto sería un interruptor eléctrico, electrónico. ¿Por qué? Nosotros, el cable está conectado. Si la batería se descarga, deja de dar corriente. Usted no se dio cuenta. Si ella se descargó, no vio nada físicamente, no ha visto nada. No ve los electrones que habían de un lado a otro. No lo hace. En su caso, el imán, en el caso de que la pila se descargara, dejaría de atraer objetos hacia él. Pero sería algo ya de la pila, o sea del electroimán en sí mismo. Nosotros no influiríamos en ese caso.
En este caso nosotros sí influimos porque directamente estamos presionando el pulsador, ¿verdad? Bueno, ¿para qué se hizo? Los primeros inventos fue el telégrafo. Como sabemos, la telegrafía fue un sistema de comunicación que se usó a principios del siglo XX y a finales del siglo XIX, en el cual se enviaban códigos con pequeños toques eléctricos que se escuchaban al otro lado del cable. Este era en su caso un receptor. Vamos a ver cuál era la parte electrónica y cuál era la parte mecánica. Sí, en este caso, cuando llegaba el pulso electromagnético del mensaje que yo quería enviar oprimiendo el pulsador al otro lado, llegaba el pulso electromagnético solo. Yo no lo veía, yo no podía hacer nada al respecto. Era un interruptor electrónico. No se podían ver tampoco los electrones. En este caso, bajaban esta sección de acá, que pasaba por este mecanismo que activaba un timbre en este caso. El timbre, pues como podemos observar, va moviendo esta sección. Como la mueve, podemos ver físicamente qué es lo que está ocurriendo. Sería el interruptor mecánico. Acá podemos ver claramente la unión entre un interruptor eléctrico y un interruptor mecánico. Acá se ve claramente un interruptor electromecánico en toda esta sección. Bueno, ¿qué partes tiene un relé? El relé principalmente está formado de lo que ya vimos anteriormente, que es un embobinado, como si fuera la parte del electroimán, y los contactos, que en este caso serían como de contactos, podríamos tomar ejemplo los breakers de la casa, con los tacos que llaman. Entonces, ¿cómo funcionaría? El relé es una cajita que por dentro pues consta de esto. Sí, la mayoría de veces un relé común tiene 5 extremidades, 5 terminales, por así decirlo, como dice acá. Entonces, estas de acá son la conexión que se tiene al embobinado. Como podemos recordar, la batería se conectaba directamente al embobinado, como vimos anteriormente en el electroimán. Entonces la energía se conecta a los terminales. En el caso de que se active, vea cómo funciona curioso, el electroimán se va a activar y va a generar un campo magnético. ¿Qué quiere decir esto? Que va a atraer los artefactos conductores o los metales conductores. En este caso, acá está la armadura. ¿Qué hace la armadura? Al haber campo magnético, la bobina atrae la armadura. Entonces la armadura se pega a esta sección de acá, va a intentar pegarse a esta sección de acá. Podemos ver que esta está conectada directamente a este contacto del centro, al contacto común. Eso es la C, contacto común, normal. ¿Qué pasa? Al oprimirse, si se da cuenta, este se mueve hacia la derecha, provocando un movimiento. Por lo tanto, este contacto se conectaría directamente con el NO. ¿Qué significa NO? NO quiere decir normally open, pero en español sería normalmente abierto. ¿Qué quiere decir normalmente abierto? Y pues este es normalmente cerrado. Podemos ver que esto está sin conectar, ¿verdad? Esto es un relé sin conectar. Vemos que el contacto común está directamente conectado con el normalmente cerrado. Esto quiere decir NC, normalmente cerrado. O sea que de esta patica a esta patica hay una conexión, están conectados. Por acá puede salir corriente, por acá entra, pasa por aquí, por acá pasa y sale por acá, ¿sí? O al revés, entra por aquí y sale por acá. Entonces, al momento de que le doy energía a la bobina, el electroimán se activa, mueve la armadura. Entonces la armadura va a hacer que este contacto común se mueva y va a tocarse con el normalmente abierto. Normalmente cerrado, ¿por qué? Porque está cerrado, mire. Está cerrado porque podemos pasar, cerrado. ¿Qué pasa? Acá está abierto, mira, hay un espacio, está abierto. No está cerrado como acá, está abierto. Por lo tanto, si yo meto corriente por acá y quiero que salga por acá, la corriente va, fluye por acá, pero mira,
no está conectado, entonces está normalmente abierto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando activo el relé, la bobina se activa, genera el campo magnético, la armadura se cierra, mueve el común hacia la derecha y se conecta con el normalmente abierto. Y el normalmente cerrado pues obviamente queda abierto y ahora este queda cerrado. Así es como funciona un relé. Podemos ver que esta sería la parte electrónica y está la mecánica. Por lo tanto es electromecánica. Bueno, ¿cómo sería un circuito básico? Un circuito básico. Vamos a tomar en cuenta esta sección de acá, que sería directamente el símbolo del relé, como vimos anteriormente. Este es el símbolo del relé. Bueno, acá podemos observar claramente, este es el común y este es el normalmente cerrado. Está cerrado, ¿verdad? En el momento en que lo conectemos, esta patica de acá se va a empujar hacia la derecha y se va a conectar este punto con este punto, cerrando este punto de acá, y este quedaría solo, abierto. Entonces vamos a tomar esa parte. Entonces vamos a tomar el ejemplo de un bombillo de la casa. Como sabemos, la red doméstica funciona con alto voltaje, 120 voltios RMS, por lo tanto es peligrosa de cierta manera, pero tenemos que prender y apagarlo con un interruptor pequeño de muy poco voltaje, porque no tenemos, digamos que no tenemos los interruptores normales de la casa que tenemos los chiquiticos, que es para poquito voltaje, pero con ese necesitamos activar el bombillo, como eso es una lámpara, ¿no? Como sabemos ya en anteriores clases. Este es el símbolo de la lámpara. Listo. Entonces, cierro el circuito. Bueno, vamos a analizar los símbolos electrónicos para recordarlos un poco. Esta es la fuente de voltaje. Puede ser una batería, una pila, etcétera. Y este es el pulsador. Un pulsador, un botoncito, un botón. Esta parte de acá sería el relé, también llamado relevador. Esta parte de acá sería la lámpara y esta la fuente de voltaje. Ojo, esta parte de la derecha podemos observar que esta es la parte mecánica, por lo tanto el voltaje que pasa por aquí no va a afectar el que pasa por acá. Es como si fueran dos circuitos totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, obviamente, como es un voltaje pequeño, obviamente este relé funciona más o menos a unos 30 miliamperios, o sea, unos 0.003 amperios. En cambio, un bombillo de estos puede funcionar a 3 amperios. Imagínense la diferencia que hay entre las corrientes que pasan por aquí por el circuito de potencia. Entonces queremos controlarlo con bajo voltaje. Lo activamos, obviamente es un botón, al momento de tocarlo se va a cerrar el circuito, por lo tanto la corriente va a poder pasar y activar el relé. Al momento que lo activa, este es el normalmente cerrado, falta acá la patica, pero supongamos que está ahí. Entonces esta se va a mover por acción del campo magnético y va a cerrar el circuito aquí. Lo va a cerrar aquí. Entonces va a permitir que esta fuente de voltaje envíe la corriente y deje que la lámpara encienda sin necesidad de ponernos en peligro, y prácticamente estamos aislados de esta parte de acá que puede generar peligro. Bueno, ¿cómo se vería directamente? Esta era la parte del circuito, dibujo electrónico. Vamos a ver físicamente cómo se vería. Este es el botón, sí, el pulsador que podemos ver acá. Esta es el relé. O sea, este cuadradito acá, este rectángulo, sería la bobina, esta parte de acá, el embobinado. Y esta sección de acá sería la sección de los contactos, que son estos. Sí,
acá los podemos ver: el común, el normalmente abierto y el normalmente cerrado. ¿Ok? O podemos observar la fuente de voltaje acá más o menos. Digamos que está acá la fuente de voltaje. Funciona a 12 voltios, un voltaje muy pequeño, que se activa con un botón. Entonces, al activarse el botón, la corriente pasa por acá. Esto a lo primero le da paso a la corriente, por lo tanto llega a la tierra. Acuérdense que las cargas positivas siempre van a buscar las negativas, pues siempre va a moverse por acá. Acá no se ve la fuente porque directamente pues vemos que esto es un conector a la corriente doméstica directa de la casa. Pues, si alguna vez les ha cogido la corriente, saben que es muy fuerte la corriente que pasa por ahí, no hay necesidad de poner una fuente. Entonces observamos cómo se conectan directamente ellos. Al momento que yo oprimo el botón, el voltaje pasa, ¿sí? Se conecta, o sea que se activa el relé. Este que es normalmente cerrado, ahora se abre. Este contacto común se mueve hacia este lado, atraído por el campo magnético, de hecho por el relé, por el electroimán que está aquí adentro. Entonces cierra el circuito, por lo tanto la parte positiva viaja por acá, baja por acá, baja por acá, entra el bombillo y sale. Activamos el bombillo con el botón. Sin necesidad de estarnos arriesgando a alto voltaje.